Con la exposición de la profesora Cristina Barisco. La profesora es licenciada en Turismo, graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en Ciencias Sociales con mención en Economía, profesora adjunta en las asignaturas Economía Aplicada y Recursos Culturales, investigadora y extensionista. Actualmente se encuentra a cargo de la dirección del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad. Ha participado desde 1995 en más de 15 proyectos de investigación referidos a la problemática del desarrollo turístico en localidades de la provincia de Buenos Aires. Producción vinculada a la cadena productiva del turismo, clústeres y modelos sistémicos y desarrollo local territorial, interesada siempre en el paradigma epistémico del pensamiento complejo. En la ciudad de Puerto Madryn también ha participado de charlas organizadas por la Secretaría de Turismo, en docencia de posgrado en la Maestría de Desarrollo Territorial de la UTN y en el Proyecto de Desarrollo Urbano Integral de Puerto Madryn, trabajo realizado como consultora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es para nosotros una oportunidad sin igual contar con sus valiosos aportes en el ciclo de charlas que surgieron a partir del trabajo de relevamiento de tipo cultural realizado con el modelo de ficha propuesto por la disertante. Su exposición, Relevamiento Turístico, de Cicatur a la Planificación Participativa, un análisis sobre el impacto que tuvo el Centro de Implementación de Capacitación Turística respecto al relevamiento de los atractivos que conforman la oferta básica del turismo en un destino, reconociendo que los desarrollos académicos del turismo han conformado a través de los años un campo de conocimiento consolidado, abierto e interdisciplinario, resaltando la importancia del relevamiento de los recursos o atractivos turísticos como instrumentos de identificación y evaluación del patrimonio y, lo más significativo, reconocer, incorporar y comprender la importancia de la dimensión cultural de la actividad a través del proceso de consolidación identitaria. La identidad es también un proyecto compartido de comunidad, de futuro, y en este aspecto el turismo puede cumplir un interesante rol en pos del desarrollo territorial por medio de la planificación, a condición de que ésta se implemente a través de instancias participativas. Luego de esta introducción, damos comienzo a la charla de la profesora Barisco. Muchas gracias. Adelante. Cristina, ¿estás? Profesora, está con el micrófono en silencio. A partir de... Aquí estamos. Ahí está, ahí comienza, si la escuchamos, ahora sí. Adelante. Perfecto. Les pido disculpas entonces y bueno, ahora arrancamos entonces aquí con la presentación. Que entiendo están viendo correctamente, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, como les decía, bueno, ahora nuevamente buenas tardes a todos, un profundo agradecimiento por esta invitación. Siempre para mí es un gusto de alguna manera volver a Puerto Madryn, porque bueno, como ahí decía, la presentación ya he estado en algunas oportunidades y siempre he disfrutado mucho de esta bellísima ciudad y de su gente y de la acogida, de las cosas que se hacen en favor del turismo. En este caso me convocaron por este artículo que en realidad escribimos en un equipo, el equipo, el artículo es Relevamiento Turístico de Cicatur a la Planificación Participativa, lo escribimos en conjunto varios investigadores, incluyendo a Graciela Benceni, que va a dar su exposición también. El equipo en el que estábamos trabajando en ese momento era el equipo de investigación y a su vez el equipo de extensión. O sea, esto surgió de un trabajo que articuló la investigación con la extensión. En aquel momento esto fue en el partido de Mar Chiquita. Entonces, en realidad la referencia a Cicatur es siempre, como dice un poco el título, el punto de partida, ¿no? Cicatur, el Centro de Capacitación Turística dependiente de la OEA,
fue esa institución que en los años 70 se consolidó, se implementó toda una serie de capacitaciones, justamente como lo dice su nombre, porque en aquel momento, en los años 70, se comenzaba en Latinoamérica a percibir el valor, la importancia de la actividad turística para el desarrollo. Pero, bueno, quizás no estaban todavía consolidadas, no eran muchas las universidades, no había mucha capacitación y entonces, bueno, esto fue lo que se hizo desde la OEA. El relevamiento turístico como una herramienta básica y la propuesta de SICATUR, bueno, eran estos dos pasos, ¿no? El registro de la información y la evaluación de los atractivos. Lo que nos ha dejado es esa clasificación todavía de algún modo vigente, porque SICATUR tuvo su sede en México, pero también en también en Buenos Aires. Por ejemplo, para que tengan una idea, el primer director fue Bullón, seguramente todos los que hemos pasado por la facultad y por el estudio conocemos este autor, el segundo director fue Acerenza. Entonces, bueno, era el inicio de la planificación turística. Entonces, en su impacto en América, hace que de alguna manera se tome como referencia. Después esto se modifica porque, por supuesto, ha quedado muy atrás en el tiempo, incluso respecto de una cuestión central que era en aquel momento y en aquel contexto, la planificación era realizada por equipos técnicos especialistas. Incluso en muchos casos se hacía desde un escritorio, ¿no? Por eso, bueno, después esto ha ido cambiando y evolucionando, pero bueno, quizás como punto de partida para un trabajo de relevamiento, seguramente se va a considerar. El relevamiento turístico y en especial el relevamiento de los atractivos sigue siendo una función básica de la actividad turística, ¿no? Esta actividad se necesita para los centros de información turística o para los centros de interpretación. Se necesita para la comercialización, es decir, para realizar un plan de marketing, para la conservación del patrimonio, también el punto de partida es su relevamiento. Seguramente entre estas distintas funciones lo que va a prevalecer son diferentes criterios de evaluación, ¿cierto? Pero de todas formas y en general, todas van a tener como en común esta idea de que esta es una herramienta básica, un punto de partida importante para integrar el diagnóstico de una planificación. Una planificación que hoy, por supuesto, ya la concebimos de otra manera, de una manera muy distinta a como se concebía en los años 70, la concebimos como una planificación estratégica, es decir, que es una planificación flexible, que tiene distintos caminos, y como vamos a ver, fundamentalmente lo concebimos como una planificación participativa. Con respecto al patrimonio, y bueno, lamentando no haber podido escuchar completamente a Nelsis, ¿no? Qué interesante estaba hablando del patrimonio, este tema tan importante. Y bueno, obviamente afín al trabajo que han realizado este proyecto de extensión tan lindo. Bueno, esto es una cuestión un poquito quizás teórica, pero me parece que es fundamental para entender y también en acuerdo un poco con el planteo que estaba haciendo Florencia antes que yo. Cuando hablamos de patrimonio, partimos normalmente de las manifestaciones culturales, ¿no? Pensemos que cuando hablamos de cultura estamos hablando desde la noción antropológica en una enorme cantidad de manifestaciones materiales e inmateriales que hacen a una cultura. Hay un proceso que se llama activación, que es una selección. Cuando queremos hablar de patrimonio, es decir, de aquellos aspectos culturales que tienen un valor y un significado especial apropiado por la comunidad y que en función de ese valor se desea conservar y se desea transmitir a generaciones futuras, hay ahí un concepto que Loren Prats ha definido muy bien como activación. También lo podemos llamar patrimonialización, incluso cuando estamos dentro de la actividad turística, hasta puesta en valor. Pero ese concepto de activación va a ser importante porque implica
como decía muy bien Florencia, que habló antes que yo, o sea, también tiene que ver con estas luchas y con distintos significados. Lo que quiere decir Loren Prats, este antropólogo español, es que qué constituye el patrimonio no es algo que esté predeterminado, ¿no es cierto? Sino que hay diferentes criterios, hay diferentes formas de activar y valorar determinados bienes más que otros. Incluso, es más, hay algunas omisiones. A veces ponemos el ejemplo en Argentina del gaucho, que quizás en algunas regiones ha ocultado a los pueblos originarios, ¿no? Por eso también se asocia el concepto de activación patrimonial a un discurso ideológico que va a seleccionar determinados referentes y que eso va a constituir una versión de identidad. Entonces, ¿cómo lo relacionamos esto con la actividad turística? Bueno, hacemos un segundo filtro, que es el de la evaluación turística. Esto no significa que todos los atractivos sean parte del patrimonio. En general, los modelos con los que nosotros trabajamos y los modelos que reivindicamos, de alguna manera sí están vinculados de manera directa al patrimonio, porque esto entendemos que es lo que garantiza de alguna manera la identidad, la autenticidad, ¿no? Pero bueno, como proceso de evaluación, lo que tenemos en cuenta ahí es estos criterios de los que habla Lía de Nakayama: atractividad, aptitud, disponibilidad, ¿no? Que los que han trabajado con las fichas saben que trabajamos también con esto como evaluación, como criterios. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué aspectos, qué bienes patrimoniales son atractivos, reúnen condiciones para insertarse en la actividad turística, o sea, son aptos y además están disponibles, ¿no? Entonces, ahí llegamos a la idea de atractivo cultural. Como les decía, y también como ya citaron, a mí en este punto me gusta hacer un cruce entre de García Canclini, que habla justamente sí, de los usos del patrimonio, como se mencionó, y Loren Prats, que es este autor que les decía, que ha difundido mucho el concepto de activación patrimonial, para hablar de los distintos criterios que hay para realizar ese proceso de selección de determinados referentes. Entonces, por un lado, está el criterio monumentalista, nacionalista, que tiene como actor principal al Estado. Loren Prats habla acá, hace un juego de palabras, ¿no? Dice el nosotros de nosotros. Es decir, es esta idea de una especie de versión oficial que tenemos y que constituye lo que es patrimonio desde unas determinadas selecciones, ¿no es cierto? Eso también puede variar en el tiempo, pero ahí más que nada va a ser el Estado, los especialistas, ¿no es cierto?, los que van a generar este mecanismo, estas formas de activación. Después también, como ya se mencionó, el mercantilista, como criterio de activación patrimonial, es decir, el criterio centrado en el mercado, ¿no? Sería el nosotros de los otros, en el juego de palabras de Loren Prats. Es decir, ¿cuál es la imagen que de nosotros tienen desde afuera? ¿Bien? Fíjense que esto lo utilizamos, o sea, es muy interesante para pensarlo en los términos del turismo, porque si en el primer caso, bueno, tenemos todo lo que son monumentos vinculados a la historia nacional o a la historia de una localidad para presentar como recurso, en este caso, y lo hemos visto en muchas situaciones, bueno, se presta atención un poco a la demanda, ¿no? O sea, ¿qué quieren los turistas que nos vienen a ver para que nosotros, cuál es la imagen que tienen de nosotros? Y eso es lo que se trata de potenciar, porque eso es lo que va a dar una mayor rentabilidad económica, ¿no es cierto? Por eso como criterio se considera el criterio mercantilista. Y después hay otro criterio que es el participacionista, es decir, una construcción del patrimonio que parte de la sociedad civil y que tiene que ver con una búsqueda de nosotros, ¿no? Esto, que también, por supuesto, lo vamos a ver en la actividad turística, en estos procesos participativos y en estos ejemplos en donde en el relevamiento mismo también surge esta valoración que hace a la búsqueda del nosotros, por lo tanto,
de la identidad, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando acá de identidad. Cuando hablamos de patrimonio, no podemos hablar de patrimonio sin mencionar el concepto de identidad como un concepto central, porque justamente la identidad se apoya en el patrimonio y por lo menos en esta versión que decimos que tiene que ver con la sociedad civil, con esta búsqueda de nosotros, bueno, es justamente ese nosotros es el de la identidad, ¿no? Aquellos aspectos que nos identifican, que nos hacen sentir que pertenecemos a un grupo social y que a su vez nos diferencian de otros. Ese es el concepto de identidad. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo? Bueno, acá pensando en desarrollo, no solo en desarrollo turístico, sino en desarrollo con mayúscula, diríamos ahora, ¿no? Empezamos a hablar del desarrollo con mayúscula porque saben que el desarrollo viene de aquel concepto que en su momento tenía que ver con lo económico, y bueno, fue pasando por sus diferentes adjetivos: desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo territorial, desarrollo sustentable, y a medida que nos consolidamos en el pensamiento complejo, ¿no? Entender el desarrollo mismo como un macroconcepto, como un concepto que involucra diferentes dimensiones, bueno, volver a hablar de desarrollo así, con mayúscula, como un modelo, por supuesto, que tiene por objetivo, por finalidad, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que habita un territorio, ¿no? O sea, la satisfacción creciente de las necesidades de las personas que habitan el territorio. Entonces, ¿cómo colaboramos con esto? ¿Cómo podemos imaginar un turismo que genere, que en su desarrollo contribuya a ese proceso de desarrollo local, territorial, sostenible? Bueno, justamente ahí atravesando la cuestión de la identidad, porque la identidad tiene que ver con la dimensión cultural del desarrollo, ¿no? A partir de la identidad podemos hablar de un desarrollo endógeno, que es ese desarrollo que permite que sus beneficios queden en el territorio. Y la mención a la recreación tiene que ver con que esto no es solo parte del sistema turístico, no está solo pensado para los visitantes, sino que estas formas de activación patrimonial, que estas formas participativas, que este modelo de desarrollo anclado en la identidad, va a ser también en una ida y vuelta importante para el residente. Esto es una idea que también nos parece fundamental. No estamos haciendo todo para aquel que nos viene a visitar, sino también para el que vive, para que el que vive, en este caso, cuando hablamos de patrimonio, pueda disfrutar del patrimonio. Entonces, estos conceptos tan teóricos, ¿no? Tan abstractos, a veces que los vemos como qué difícil, ¿no? Decir, bueno, bajarlos a tierra, diríamos, ¿no? ¿Cómo fortalecer la identidad? ¿Cómo trabajar? Y bueno, aquí viene lo interesante, creo yo, que es que este aspecto de la identidad es muy rico para trabajar. Y quizás uno de los primeros, porque justamente hay otros aspectos, otras dimensiones, la económica, la ambiental, que justamente se van a caracterizar fuertemente por la lucha de intereses, ¿no? Por grupos distintos con diferentes intereses y, como nos decían recién, incluso hasta en algún caso puede llegar a situaciones de conflicto. Por supuesto que eso existe la posibilidad de mediación, pero a veces cuando se empieza a trabajar es difícil, sobre todo cuando el objetivo es lograr procesos asociativos, ¿no? Cooperativos. Entonces, trabajar con el patrimonio cultural, como tiene este aspecto también la identidad que está vinculado, tiene al patrimonio cultural como referente y como memoria, pero también tiene que ver con este aspecto histórico, ¿no? Que es compartido, es algo que nuclea justamente como es esencial al concepto mismo de identidad. Nos identificamos, es lo que nos une, es lo que tenemos en común. Entonces, es muy interesante los procesos que se generan a partir del trabajo con la identidad y con el patrimonio cultural. Obviamente también esto va a ocurrir con el natural, ¿no? Hay un aspecto en esta idea de identidad que es de Ezequiel Anderegg, que habla también
de la identidad, no solo como el aspecto histórico, como la tradición, sino también como un proyecto compartido. Este es un concepto, a mí me parece muy rico también, muy interesante, porque también nos identifica lo que queremos para el futuro. Eso es lo que hay que fortalecer, eso es lo que hay que definir. Y en cuanto a trabajos, incluso de manera también concreta, bueno, tenemos la concientización turística. Acá hay un trabajo que hemos hecho también con Graciela Belceni, es la directora del grupo de investigación, y con Noelia Padilla, justamente contando lo que fue en su momento ese proyecto de investigación y de extensión, que se llamaba Concientización Turística Ambiental. Entonces, hicimos una revisión de los conceptos de concientización turística y vimos que había dos enfoques. Uno es la concientización turística centrada en el visitante. Es esta idea del residente que atiende bien al visitante. Esta es la idea básica y esta es la idea, la finalidad de las campañas, incluso de concientización turística. Esto es muy importante. Sabemos que un visitante que se siente bien atendido en una localidad, en un destino turístico, lo va a recomendar, va a querer volver. Entonces, es algo importante. Pero bueno, ahí todo el enfoque está puesto en esto, ¿no? En conocer la actividad turística. Incluso también en esto ha habido también una evolución en las que son las campañas de concientización, en incorporar diferentes actores, pero bueno, siempre con este objetivo, ¿no? Que el residente atienda bien al visitante. Hay otro concepto que es la concientización turística centrada en la comunidad local. Esto es un matiz que no es menor, porque en realidad cambia lo que es el medio y lo que es el fin. O sea, si en un caso la finalidad es la atención al visitante para que tenga una buena experiencia, cuando pensamos en la concientización turística centrada en la comunidad local, lo que estamos pensando es que en la buena atención es el medio, la buena atención al visitante, porque la finalidad es el desarrollo local, justamente, es que las personas que habitan ese territorio puedan vivir mejor y además que puedan disfrutar de los recursos culturales y naturales. Esto tiene que ver. Para esto, por supuesto, se necesita una valoración equilibrada de la actividad, se necesita trabajar la imagen del destino y estos procesos de valorización del patrimonio, ¿no? Volvemos a la idea del desarrollo endógeno como un modelo, y por supuesto que también va a incluir el respeto al visitante, ¿no es cierto? Lógicamente que sí. Pero bueno, en definitiva, toda esta secuencia de ideas es la que nos lleva a la planificación participativa. La planificación participativa como un desafío, o sea, que la comunidad participe, sobre todo en esta idea de una concientización. Sabemos que no se puede conservar lo que no se valora, no se puede valorar lo que no se conoce. Entonces, estos procesos implican también el conocimiento y la apropiación por parte de la comunidad local de su patrimonio. Entonces, finalizando, bueno, retomar por supuesto la idea de que el relevamiento es una actividad básica y fundamental para la actividad turística, que el patrimonio cultural, como dijo la viceintendenta, tiene esta posibilidad de contribuir a diversificar la oferta. Puerto Madryn tiene la suerte de tener dos temporadas altas en situaciones normales, lógicamente, pero es igual, de todas formas, por supuesto, ustedes saben muy bien que es importante el objetivo siempre de tratar de extender la estacionalidad, ¿no? O de desestacionalizar. Bueno, para esto diversificar la oferta es importante y para esto el patrimonio cultural, ponerlo en valor, es importante. Además de la conservación del patrimonio, ¿no? Y la conservación que surge de esos procesos participativos que son un desafío, porque si no, bueno, la triste experiencia de Mar del Plata, realmente es muy difícil conservar el patrimonio si no hay una apropiación, si no hay
un interés de la comunidad residente. Si no, es muy difícil de salvarlo de la especulación inmobiliaria. Y por eso el fundamento de esto es fortalecer la identidad territorial, ¿no? Porque cuando se conoce la historia, cuando se conoce la historia de los lugares, bueno, ahí cambia la percepción que tenemos del patrimonio y surge entonces el interés por la conservación, que a su vez después puede servir también, ¿no es cierto?, como un recurso. Entonces, la planificación participativa como desafío, porque claramente no es fácil. Ya sabemos, ¿no?, todos tenemos alguna experiencia de que no es fácil lograr esos consensos y esa acción coordinada, pero realmente yo estoy convencida que en los temas de patrimonio me parece que es casi un punto de partida para después seguir con otros procesos de planificación más integral. Y en cuanto a momento oportuno, me parece que es genial que lo estén haciendo ahora realmente, ¿no? Porque, bueno, por esto que les decía, Mar del Plata tiene la triste historia de tener una ciudad que se tiró abajo y que se reconstruyó varias veces, y una vez que se tira abajo y que solo todo lo que queda es muy aislado, cada vez se hace más difícil de conservar. Porque, claro, si tenemos algo acá y algo allá, o sea, a medida, o nos pasa con algunos bienes de valor patrimonial que están rodeados de edificios, ¿no es cierto? Y cada vez es más difícil. Entonces, este momento en esta bellísima ciudad, y cuando lo digo pienso como si estuviera, esta cosa de la virtualidad, pero realmente en esta hermosa Puerto Madryn, es el momento oportuno para iniciar un trabajo serio para conservar y proteger el patrimonio. La verdad es que sí. Así que, bueno, un gusto enorme la invitación y muchas gracias por haberme convocado. Siempre es un gusto volver a esta ciudad, aunque sea en este caso de manera virtual. Bien. Voy a dejar de compartir. Bueno, Cristina, muchas gracias. Muy interesante lo que comentaste. Bueno, tenemos algunas preguntas desde el chat. Bueno, una de ellas dice, en referencia... ¿Estás ahí? Sí. Vamos a ver. Una de las preguntas dice, bueno, muchas veces lugares jóvenes tienen el problema de no tener bien aceitada su identidad justamente por la juventud del destino. Muchos actores sin patrimonio arquitectónico o cultural, solo el natural. Bueno, en referencia un poco a las cuestiones de la identidad, ¿no?, que hablabas. Sí, claro. Bueno, también aquí, en Mar del Plata se discute mucho también en la cuestión de la identidad, porque también es una ciudad aluvional, o sea, cada ciudad tiene su propia historia y su propia impronta, ¿no? Y por eso siempre hablamos de identidad como construcción, porque a veces es la diversidad lo que va conformando, es algo difuso. En el caso, por lo menos en el caso de Puerto Madryn y la apreciación que yo tengo al haber estado, es que es esa identidad basada en los recursos naturales hace que tengan una característica muy distinta, que tienen una conciencia en cuanto a la conservación, que me parece que es algo muy interesante para, bueno, ampliarla también a lo cultural, ¿no es cierto? Pero creo que es un rasgo identitario fuerte en Puerto Madryn, por lo menos lo que yo sentí las veces que he estado, ¿no? No sé si ustedes desde Puerto Madryn son tan conscientes de esto, pero desde afuera se nota la diferencia, ¿no?, de estos territorios en donde realmente creo que también a través del rol de la universidad han hecho mucho por la protección del patrimonio natural. Ahí, bueno, ahora ahí tenés vos, David, el micrófono apagado.
Bueno, decía, interesante el giro que propones, muy interesante porque se lo ve como por ahí una falencia esto, ¿no? Y por ahí está interesante decir, bueno, reforzamos esto, esta perspectiva o esta dimensión de nuestra identidad desde este lugar. Bueno, una pregunta que me hizo también pensar en esto, pero para el otro lado es, no sé si es una pregunta, pero me interesó contarte. Dice Ana Claudia Simes, dice, conocí Puerto Madryn en un museo donde está un zapato de un inmigrante. Desde allí cambió la mirada sobre la Patagonia. Saludos desde Córdoba. Dice, bueno, interesante esto, ¿no? Como en contraposición un poco a esta cuestión natural, esta señora se interesó por una cuestión que tenía que ver con un zapato, muy, con Mira, justamente yo, te sí, el Museo de los Migrantes yo lo conocí también y debo decir que también cambió mi perspectiva, incluso respecto de la relación de los fundadores, ¿no es cierto?, de los colonos con los pueblos originarios, ¿no? Ahí también te das cuenta un poco este ejemplo de lo que es la activación patrimonial, ¿no? Cómo desde un museo tan lindo, tan interesante, se pone en valor aspectos que quizás también desde afuera uno, no sé si, yo por lo menos lo ignoraba, ¿no? De esa relación de cooperación con los pueblos originarios. Bueno, Cristina, voy a aprovechar y voy a hacerte alguna otra pregunta que aparece en el chat. Aquí alguien nos consulta. David, estoy retomando una preguntita del chat. Sí, Nos sí, preguntan, me quedé sin internet. Siga, tengo una ahí ¿qué, también. qué sucede con los cambios de gobierno para continuar estas planificaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay cambios de gestión? ¿Cómo podemos darle continuidad a estos procesos? Bueno, ahí la respuesta sin duda tiene que ver con la participación, ¿no? Cuando la participación es real, porque a veces también es cierto que hay procesos participativos donde se invita a convalidar decisiones ya tomadas. Pero cuando hay una planificación que realmente involucra sector privado, sector público, instituciones del tercer sector, y también incluso, bueno, de población, de la comunidad residente, que también en los lugares más o menos chicos esto es factible, es más difícil que todo cambie cuando cambia una gestión, porque realmente desde ese apoyo, cuando se logra, es que los planes realmente pasan a ser, también se apropia la gente de esos planes, ¿no? Entonces, creo que esto realmente es, por eso también es fundamental. Porque si no, bueno, lo común en nuestro país, convengamos, es que en las planificaciones donde, claro, sin duda es el Estado, el gobierno, el que las impulsa, cuando hay cambio de gobierno, cambia, se deja de lado. Pero esto realmente no debería ser. Lo mismo incluso, bueno, nos ha pasado también, por ejemplo, en Mar Chiquita, de ver que ante cambios de gestiones se vuelve a planificar, por ejemplo, y no se retoma un plan estratégico. Bueno, son debilidades, pero me parece que en la medida que haya compromiso, sobre todo también el sector privado, en el caso del turismo y de las ONG, esto me parece que ya es distinto. Muchas gracias, muy bien. Bueno, continúo entonces. ¿Hay alguna pregunta más que se trata de la planificación también? ¿Están trabajando en forma conjunta, nación, provincias, para llevar adelante los relevamientos del patrimonio arquitectónico? En este momento, te diría, en Mar del Plata no conozco que se estén realizando trabajos a conjunto. En su momento, cuando nosotros trabajamos en el partido de Mar Chiquita, lo que hicimos como el relevamiento es algo continuo, porque es algo que se va transformando, incluso con las fiestas, o sea, pasa el tiempo y se transforma. Lo que hicimos fue dejar todas esas fichas y todo el trabajo elaborado, se lo dimos a la gestión, digamos, en ese momento, que nos acompañó, que trabajamos perfectamente bien, y bueno, para que sea allí la continuidad.
En este momento creo que se iniciaba un nuevo plan de desarrollo, pero bueno, no te sé decir en qué estado está la cuestión del relevamiento. La verdad que no lo sé. Muy bien. Hay otra pregunta o propuesta, de alguna manera, destacando lo importante que sería reflexionar y trasladar esta valoración del patrimonio al sistema educativo, para justamente que los educandos se apropien, conozcan y valoren el patrimonio de cada ciudad. No sé si querés comentar algo al respecto. Sí, por ahí muy brevemente, pero me parece que está en la esencia de lo que es la extensión. La idea es esta, ¿no? Justamente eso es lo valioso de la extensión, sobre todo también la articulación, o sea, es la articulación docencia, investigación, extensión. No es casual que estas jornadas, ¿no es cierto?, que estemos viendo a los estudiantes que han trabajado y tan lindo con estas jornadas, en este caso, la extensión tiene esto, ¿no? Es la universidad que se relaciona de manera más directa con el medio en un ida y vuelta, y eso también es fundamental, no es solo extender, no es solo llevar un conocimiento, sino tomar ese conocimiento que se genera en procesos de ida y vuelta. Pero por supuesto que esto también se articula con la docencia, ¿no? Sin duda. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otra consulta, que es, ¿cuáles serían mecanismos para que el Estado y la universidad implementen participación en la sociedad civil en la toma de decisiones acerca del patrimonio? Los mecanismos, yo creo, hay sí experiencias, digamos, el relevamiento participativo, la planificación participativa sería, pero una de ellas. Yo creo que la universidad siempre es un puente, que incluso tiene este beneficio de lo que vos me comentabas, o lo consultabas antes sobre los cambios de gestión, ¿no? La universidad como institución a veces funciona como una coordinación, como una articulación entre distintas gestiones, distintos niveles estatales. Pero sí, me parece que está en la voluntad y en la concepción de decir, la conservación de patrimonio no puede estar en manos exclusivamente de los arquitectos o de un grupo de interés patrimonial, porque cuesta mucho de esa forma. Es más, yo creo que la comparación con lo que ha sido el movimiento ecologista respecto de los recursos naturales es interesante cuando uno mira a los dos, que nacieron más o menos en tiempos similares, pero si el movimiento ecologista, digamos, de defensa de los recursos naturales ha sido tan difundió tanto al punto de realmente cambiar la concepción de muchas personas, ¿no? Es porque tuvo un desarrollo desde la base. En cambio, cuando uno analiza los movimientos de conservación del patrimonio, en su inicio estaban muy llevados adelante por algún grupo, casi diría incluso también selecto, de especialistas en patrimonio, ¿no? Arquitectos. Bueno, cuando esto se abre y cuando la gente realmente tiene posibilidad de apropiarse de ese patrimonio, es cuando la defensa puede ser más efectiva. Excelente, Cristina. La verdad es que los comentarios en el chat son muy interesantes. Hay una gran motivación y agradecimiento por todas las ponencias tan claras y, bueno, con las respuestas también, agradeciendo las respuestas a todas las preguntas. Yo quiero invitar a todos los que nos están siguiendo a que continúen, porque muchas de las cosas que van comentando y consultando en el chat se van a ir respondiendo en las próximas disertaciones. Así que, bien, Cristina, te agradecemos muchísimo, fuiste muy clara, nos seguís invitando a pensar y repensar en mecanismos que realmente sean positivos y participativos para la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. Así que te agradecemos mucho y bueno, vamos a continuar con la siguiente disertación. Bien, muchas gracias por la invitación.